¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a dividir en dos el programa. Ya enseguida vamos a estar hablando con un legislador porteño, con todo esto que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, el tema del Banco de la Ciudad, el tema del subte. Y después vamos a hablar con un diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Álvarez, que representa a la provincia de Santa Fe. Con él vamos a hablar de la situación económica del país. Él integra la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja. Y le vamos a preguntar un poco de qué está pasando económicamente y financieramente en Santa Fe. Tengamos en cuenta también que el gobernador de la Sota en las últimas horas ha tomado una medida que es una llamada de atención. Es la primera vez que de la Sota ejecuta lo que dice, porque antiguamente amagaba, pero no ejecutaba. Hoy ejecutó. Ahora la pregunta es esta: si Scioli, de la Sota, Bonfatti, esas tres provincias se alinean y toman la misma medida, ¿qué pasa? Porque me parece que si esos tres gobernadores se ponen los pantalones largos, la situación del gobierno nacional va a tener que empezar a cambiar. Hay que ver estos gobernadores, más allá de lo económico, las espaldas políticas que tienen para poder aguantarse lo que les va a venir. Pero ya hay un paso importante que lo dio un hombre, entre comillas, oficialista, porque también convengamos que la de la Sota cuando le conviene es oficialista y cuando le conviene es opositor. Hoy aparentemente tomó una medida de opositor, pero vamos a ver. El tema del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, estuve escuchando y analizando muchas de las cosas que se dijeron, y hay contradicciones y hay realidades también. Escuchaba al presidente del Banco de la Nación Argentina argumentar algunas situaciones con relación a los depósitos que se hacen por tasas judiciales en el Banco de la Ciudad. Él decía, por ejemplo, que en la época que se estableció esto, la Ciudad de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, era un municipio, que desde mi óptica hoy sigue siendo un municipio, con otro rango institucional, pero si nos guiamos por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y cómo es el manejo, me parece que es un municipio, insisto, con algunos títulos y honores más importantes, porque en definitiva no funciona en todo lo que tendría que funcionar como un Estado independiente, como una provincia. Pero ¿a dónde voy? El presidente del Banco Central de Nación, insisto, daba este argumento, el cual puede ser sostenible, de que hoy todo se tribute a través del Banco de la Nación Argentina. Pero si en honor a la verdad la ciudad es autónoma, sería bueno también que la cosa sea pareja y sea justo. Y esto no es defenderlo para nada a Macri, ni al gobierno nacional. Es lo justo. Si yo al gobierno de la ciudad le quito o le hago respetar algunas nuevas normas o la ley, no le tengo que sacar solamente aquello que me genera ganancia para el gobierno central. Tengo que ser ecuánime y tengo que ser bastante plural en el concepto. A ver, señores, esto a partir de hoy, porque ustedes son un Estado independiente, por estas razones lo va a manejar el Banco de la Nación Argentina. Pero, al mismo tiempo, como corresponde a un gobierno autónomo, le vamos a devolver al gobierno autónomo el juego, el transporte como corresponde, le vamos a devolver también los puertos, o sea, todo como tiene que ser. Pero no, el gobierno nacional le quita al gobierno de la ciudad aquello que genera ingresos, pero lo que genera ingresos, digamos, para el gobierno de la ciudad, pero lo que genera ingresos también hoy para el gobierno de la ciudad, pero que lo tiene todavía apropiado el gobierno nacional, no lo devuelve. Y por último, me pregunto, creo que en la Constitución, si no lo borraron eso, acá ahora al diputado Bodar se lo voy a preguntar, de la Ciudad de Buenos Aires, y también al diputado Álvarez, pero si no sacaron un artículo de la Constitución Nacional, creo que está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No sería una solución muy práctica que el Poder Judicial haga una licitación a ver qué banco le ofrece mejores servicios y garantías al Poder Judicial para poder manejar estos dineros? Una pregunta estúpida quizás, pero habría que analizarla, si es real que el Poder Judicial es independiente. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ahí te di el pie para que me analices todo esto. Sí, yo creo que el trasfondo de toda la situación que está viviendo el país tiene que ver con, y la ciudad, tiene que ver con la crisis económica que se intentó tapar, por lo menos hasta las elecciones pasadas, y que ya había empezado a transcurrir, y ahora está saltando por todos lados.
el gobierno nacional, en vez de convocar a un diálogo para discutir cómo afrontarla, ¿no es cierto?, y tratar de que no la afronten siempre los mismos, los que no la provocan, que son los sectores más populares, los trabajadores, ha empezado un verdadero ajuste que tiene distintas etapas. Estamos transitando una que es trasladarle todos los gastos a las provincias y a los municipios, ¿no es cierto?, para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. Ojo, esta política ya se inició hace un tiempo, por ejemplo, con los fondos del ANSES también, ¿no?, donde en realidad todos creíamos que al recuperarlo se abría la posibilidad del 82% móvil. Sin embargo, no fue así, se utilizó para cualquier otra cuestión. Y acá está pasando un poco lo mismo. El tema del Banco Ciudad, yo creo que hay que poner en discusión. Ayer hubo una movilización de cerca de 3.000 trabajadores. Yo creo que hace unos días, esta movilización planteaba el peligro de que al trasladarse, ¿no es cierto?, los depósitos, que son una parte importante, entre el 30 y el 40% del capital que mueve el banco, no es que estamos hablando de una cifra menor, 6.000 millones de pesos. Más de 6.000 millones de pesos en el tema de personal. Totalmente. Por ahí el banco se ve obligado a achicarlo. Claro, ya las autoridades del PRO, que, ¿no es cierto?, cuando hay un problema, por el primer lugar que intentan apuntar por el lado de los trabajadores, ¿no es cierto?, posiblemente se venga un recorte importante y haya despidos en una situación donde se está empeorando. Entonces, yo creo que hay otros lugares de donde sacar dinero si hace falta sacar. Y no tiene que ser precisamente de un banco que cumple una función social en la ciudad, no es el banco de Macri, es el banco, ¿no es cierto?, por el cual se canalizan muchos de los préstamos. Hay una de las tasas más bajas de todo el país, hay créditos a 20 años con tasa fija y crédito para los sectores más desprotegidos. Yo creo que esta medida termina yendo contra los trabajadores y contra la ciudad. Pasa lo mismo con el subte. Es evidente que habría que discutir si hace falta dinero, de dónde sacarlo, pero no sacarlo de los lugares donde haría falta seguir invirtiendo. Ahora vos fíjate que hay contradicciones, Alejandro, porque como vos planteabas el tema de las tasas, yo también lo escuchaba al presidente del Banco de la Nación Argentina diciendo que hoy el Banco de la Nación está fomentando a las pymes, a los proyectos productivos, lo cual es real, pero también hablaba de los créditos hipotecarios. Yo le pediría al señor presidente del Banco de la Nación Argentina que me explique cómo hago para sacar un crédito hipotecario en el Banco Nación. Es imposible. Porque yo lo he averiguado en forma personal y para familiares míos. Si él me explica cómo hace una familia tipo de gente trabajadora o empleados para sacar un crédito del Banco Nación, que me lo avise, que yo voy mañana y lo saco. Entonces, eso también es una falacia. Y también, vos ahora estás planteando el tema del subte, que era el otro tema que yo te quería preguntar, hay cosas que no se pueden explicar. A mí me gustaría, como ciudadano común, que me explicara alguien alguna vez dónde fueron todos los subsidios del ferrocarril, porque ahora le vamos a dar, para reparar el desastre del Mitre también, 633 millones. Entonces me pregunto, ¿dónde fue toda la guita de los subsidios? Y yo creo que... ¿Nadie lo va a investigar? Claro, porque acá ha habido un triángulo que es un poco un triángulo infernal, porque por un lado la empresa, ¿no es cierto?, las empresas, porque ahora es la misma, ¿no?, pero casi la misma la que controla todo, el subterráneo, hasta todos los trenes, durante todos estos años han recibido fortunas y no han invertido, por eso pasa lo que pasó en el terreno de Once, y también pasa lo que puede en el subte, porque en el subte tenemos vagones de 100 años, ¿no?, que en cualquier momento pueden provocar esa situación. Y cada vez que necesita un poquito más de dinero, chantajea, genera un conflicto para tratar de que vengan más y más subsidios, que es un poco también lo que está planteado acá. Ahora, ningún gobierno investigó dónde fue la plata, nadie ha hecho una auditoría. Ojo, y en esto son cómplices los dos gobiernos, porque teniendo a cargo el subterráneo, la Nación no investigó y siempre tuvo a cargo una parte de toda la ciudad, porque la empresa es de la ciudad, y tampoco investigaron, ni siquiera hicieron una auditoría para aumentar el boleto, o sea, a libro cerrado. Yo creo que los dos errores de Macri fueron firmar esa acta y después aumentarlo. Totalmente. Porque cuando se aumentó, fijó un precedente, diciendo la tarifa la manejo yo. Creo que ese fue un error político grave. Ahora, está la empresa, ¿no? Ahora, nadie discute aquí ¿qué hacer con esas empresas? Porque hay determinados servicios que cumplen una función social. Por ejemplo, se aumentó la tarifa y el 20% dejó de viajar. O sea, hay 200.000 personas que no viajaron más. Es evidente porque para algunos sectores puede parecer que 2,50 pesos no es una barbaridad, pero hay otros sectores, por ejemplo, hubo un 20% que dejó de viajar.
quizás le sacaste la vianda del mediodía. Totalmente. Entonces no puede estar sobre la lógica de la ganancia, que para seguir ganando o aumentan el boleto o recortan en cosas esenciales como es el mantenimiento para que después no sucedan los accidentes. Ahora, ninguno de los gobiernos discute eso. Se tiran la pelota un poco entre ellos para ver quién paga, porque evidentemente por los contratos que firmaron hay que invertir. No solo hay que invertir para cubrir el salario de los trabajadores, ¿no es cierto?, que tienen todo el derecho a reclamar que suban de acuerdo a la inflación, porque no puede ser porque son los únicos trabajadores que no pueden recibir aumento, pero también se tiene que invertir para evitar que pase un accidente. Yo creo que los dos gobiernos están asustados. Les pasó lo siguiente para mí. El gobierno nacional, que se quiere sacar de encima todo lo que puede los gastos, ¿no es cierto? Entonces traslada cosas, lo que decías vos, se queda con lo que da ganancia y traslada lo que da pérdida. Ahora, después, el gobierno de la ciudad que firmó, ¿no es cierto?, esto, es el responsable de la ciudad. Yo creo que si queremos pelear por la autonomía, tenemos que pelear porque el subte esté en manos de la ciudad. Ahora, y después discutir de dónde sale el dinero para invertir. Porque también acá se aumentó el ABL, y parte del aumento del ABL, 2.500 millones, teóricamente iban para volver a obras en el subterráneo. No es que no hay plata. Y si el gobierno nacional no quiere poner, bueno, pero hagamos una convocatoria, todos los sectores de oposición vamos a reclamarle que el gobierno no haga lo que se hizo en la época de Menem, que es trasladar, ¿no es cierto?, gastos y no trasladar los fondos. Porque esto va a provocar una crisis no solo acá, en Córdoba, ya la provocó en provincia de Buenos Aires. O sea, se está hablando, hoy renunció ¿no es cierto?, claro, pero diciendo de que se viene un ajuste porque no llegan a pagar no solo el aguinaldo, sino los sueldos. Yo he estado discutiendo también con algunos funcionarios que me dicen que en el tema del subte, aunque se arreglara esto, la empresa va a decir que de acá 2 o 3 meses no puede pagar más los salarios, y que por lo tanto, o sea, hay una crisis, pero se tienen que encarar medidas para solucionar el fondo. No puede ser que un gobierno diga, no, yo no lo quiero tener porque me puede pasar lo de 11, entonces que se lo dejo a otro. El otro diga, no, porque te corresponde a vos, pero en el medio está la gente. En la semana esta que pasó, ha habido una verdad, en la situación de Buenos Aires se ha transformado en un caos completo. A todas las presiones que tiene la gente con salarios bajos, con una inflación que sube, se le suma que no puede viajar. Y hay gobiernos que directamente parecen autistas frente a esta situación. Se tiran la pelota, ¿no es cierto?, y no piensan en la gente. Yo creo que la verdad es una barbaridad. Y con los depósitos del Banco Ciudad pasa lo mismo. Acá por esta pelea que tienen, no piensan, por ejemplo, en todas las familias que pueden llegar a quedar en la calle, no piensan en todos los sectores de la ciudad que sí, tienen acceso permanente a muchos servicios. O sea, simplemente es una pelea. Especulan con a quién el costo le va a ser mayor. Yo creo que hay algunos que dicen, no, aunque hay este caos, a lo mejor hace que baje Cristina los votos, el otro dice, no, baja Macri, pero no les importa a la gente. O sea, ese es el mayor problema. Los que se han comprometido a gobernar tienen que gobernar para la gente. Y se necesitan medidas muy fuertes. No puede ser que haya apañamiento a la empresa esta. Yo personalmente creo que se tiene que ir las empresas. Y que tiene que ser en base la que se haga cargo. Y ahí tenemos que discutir entre todos ¿de dónde sacamos los fondos? Estamos en una ciudad rica también, y no hace falta recortar siempre sobre los que menos tienen. ¿Por qué no se rediscute, por ejemplo, el contrato de la basura, que es uno de los contratos más abultados que hay? De ahí se podría sacar dinero. Hay que hacer una auditoría. Está demostrado que, por ejemplo, la empresa Metrovías hace una doble facturación. O sea, por un lado, ha creado una empresa para facturar lo más rentable del subte, por ejemplo la fibra óptica, alquilan, ¿no es cierto?, eso y sacan fortuna con las empresas, o los propios locales, pero eso que es ganancia, lo han tercerizado. Y entonces al Estado le pasan solo el balance de lo que cuesta la mantención de las vías y del servicio, que para demostrar que es deficitario, ¿no es cierto? O sea, ha robado esa empresa. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? ¿Cuántos funcionarios están entongados con eso? ¿Se entiende? Porque si no, no se entiende todo esto que se hace. Yo creo que acá se tiene que tomar cartas en el asunto y solucionar urgente este problema. Ale, como siempre un gusto, gracias por venir. No, gracias a vos, Daniel. Le cuento dos cositas que en algunos medios creo que salió, pero te lo comento. El municipio de Tigre, con otros 3 municipios como ser Olavarría, Escobar y La Matanza, acaban de comprarle bonos a la provincia de Buenos Aires. En el caso puntual de Tigre le compró 11 millones de pesos en bonos a un 25% anual. Y por otro lado, ¿saben quién llamó y con quién se reunió el titular del ANSES, Diego Bocio, la semana pasada? Con el intendente de Tigre, ex titular del ANSES, con Sergio Massa.
¿Para qué lo habrá llamado? ¿Para preguntarle cómo arregla todo el despiole que tiene en el ANSES? Es una pregunta. Esto no trascendió, ¿eh? Se lo contamos nosotros. La pausa y ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río de la Conquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si de eso sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Estábamos hablando fuera de cámara con el diputado Álvarez, porque ustedes saben que gran parte de mi corazón, y si no se los comento, lo tengo en Santa Fe, ¿no? Y estábamos hablando de todos los lugares que conozco, donde tengo familia, y estábamos hablando justamente de la situación de los ferrocarriles, de cómo han devastado a muchísimos pueblos que hoy son pueblos fantasma directamente. Sí, sin ninguna duda. En primer lugar, un gusto estar en tu programa y estar con nosotros esta vecina. Bueno, mis viejos son, yo soy medio, digamos. Muy bien. Medio. Bueno, a mi vieja no le toqué Santa Fe porque te mato. Pero recordando Santa Fe. Sí, me encanta Santa Fe. Bueno, sin duda, el radicalismo hace pocos días atrás en Tucumán, al frente del presidente del partido, Mario Barletta, y con los distintos bloques de diputados y senadores, estuvo presentando el plan de recuperación del ferroviario, ¿no? Y Santa Fe realmente es una necesidad muy importante. Hay iniciativas a niveles provincial y de muchos municipios, ¿no? Es decir, hoy con el estado de las rutas, el avance cada vez más del transporte, es así imperioso recuperar algo tan importante para los argentinos como es el ferrocarril. Ahora, Álvarez, ¿cómo ven esta situación que está atravesando Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Córdoba, y esta decisión que tomó de la Sota? No sé si alcanzaste a escuchar, ¿coincidís conmigo que si estos tres gobernadores forman un tándem y se ponen muy firmes, le puede traer una complicación al gobierno nacional? Creo que además de los gobernadores, los legisladores, es decir, hace falta, no se puede seguir mirando para el costado, decir yo soy oficialista, ¿no? Es decir, en mi caso lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Pacifico, en la de Obras Públicas también, en Vivienda, e indudablemente hay un ataque en primer lugar a la división de poderes por parte del kirchnerismo. Hay un avance sobre el federalismo y lejos de desandar el camino iniciado por el menemismo de concentración de recursos de la década del 90, esto se ha profundizado. La ley de coparticipación, una ley marco obligatoria, acuerdo entre nación y provincia, establece que la coparticipación mínima debe ser el 24%. Hoy, efectivamente, según el presupuesto del año 2012, estamos en el 24,5%. Es decir, que estamos 10 puntos por debajo de la coparticipación. Y puntualmente el tema que hoy plantea de la Sota y que en el 2009 lo presentara el gobierno de la provincia de Santa Fe con respecto a los fondos del ANSES. Esto poco para recordarle a la gente, esto fue luego de los pactos fiscales de la década del 90. Después en el 2006 hubo una ley nacional que las provincias no adhirieron. Esto llevó a que la provincia de Santa Fe iniciara un reclamo ante la Corte Suprema. Pero si esto fuera poco por parte de Cristina, en el 2010 fue la gota que rebalsa el vaso, lo hace a través de un decreto de necesidad y urgencia. Prorroga por 5 años el pacto fiscal puntualmente en esto. Esto representa para el conjunto de las provincias 24.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que
es más de 2 veces el fondo sojero que se le reparte a las provincias, es más de un 35% de la asignación universal por hijo. Entonces, esto realmente es muy grave, porque en aquel momento teníamos un ANSES deficitario, hoy no. Bueno, hay que ver también los motivos, ¿no? Con las magras jubilaciones que le dan al sector pasivo. Pero Santa Fe nada más, si sumamos lo que se pierde por el ANSES, lo que se pierde por no transferir no coparticipar el 50% de lo que representa la ley de cheques, que es nada más un 15%. Los ATNs que no se distribuyen, si lo hacen solamente con las provincias amigas, representa de los 33.000, casi 34.000 millones de presupuesto de Santa Fe, representan un 12%, son más de 4.000 millones. Si tenemos en cuenta que vale 3 millones y medio un kilómetro de camino, imagínense los santafesinos y los argentinos, ¿no? Esto cuánto representa. Entonces, es imperioso que los gobernadores se pongan de pie y que los legisladores acompañemos este tipo de reclamos, nos pongamos al frente, porque además, diríamos, tenemos muchas más posibilidades y menos compromisos. En el caso mío no tengo ninguno con el gobierno nacional, y lo cual hace evitar este grado de sometimiento y de andar mendigando por un peso como lo están teniendo las provincias. Santa Fe, por no haber transferido las cajas de jubilación, al igual que Córdoba, le tendrían que transferir 500 millones de pesos anuales. No se lo transfieren. Si Córdoba dice que el año pasado no se lo hacen, en el Santa Fe hace 6 años que no nos transfieren. Nos deben más de 8.000 millones de pesos. Entonces, esta situación indudablemente hay que revertir. Ahora, vos fíjate, Hernando, un detalle no menor. Provincias como Buenos Aires Interior, Santa Fe, Córdoba, que son realmente un sostenimiento importante para la nación en cuanto a productividad, se están quedando sin caminos. Y como bien decís vos, los gobiernos provinciales no pueden enfrentar las extensiones de las rutas que tienen, ni para reformularlas, ni para repavimentarlas, ni siquiera a veces para mejorarlas. Fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. El otro día se paró un pueblo por la ruta 41. La ruta 6, por ejemplo, la ruta del Mercosur, creo que ya la han inaugurado y la han hecho 355.000 veces. Hicieron 3 kilómetros. O sea, esto también hay que verlo, y la gente común también tiene que analizarlo, más allá de las necesidades básicas de la población, pero estas cosas hacen a la infraestructura y además a que estas provincias puedan seguir generando riquezas al país. Sin ninguna duda, pero mira, muchos, por ahí, ¿por qué los gobernadores no reclaman? Si nosotros analizamos la distribución del presupuesto de Santa Fe en lo que obra de la nación, en lo que obra pública, Santa Fe recibe menos de un 4,2%, es decir, la mitad de la coparticipación. Si analizamos, y esto lo ha hecho un instituto nacional, la distribución de los subsidios que recién hablaban, de los más de 75.000 millones, Santa Fe recibimos 40 pesos por habitante, Córdoba 60, Buenos Aires 1.500, Santa Cruz 1.500 y 2.200 Capital Federal. Entonces, indudablemente hay que distribuir distinto, ¿no? Y esto hace a que si se es amigo o no es amigo, si hoy miramos para el costado, se lo ataca, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió, o perseguir, como se está haciendo ahora con el Banco Ciudad de Buenos Aires. Son actitudes que realmente, yo digo que el kirchnerismo, un violador serial de normas. Es decir, violan la Constitución, violan la división de poderes, violan la ley de coparticipación, viven creando enemigos, y en definitiva lo que no se dan cuenta, o quizás sí, preferiría entender que no, y que del otro lado está el ciudadano, porque en Santa Fe están los santafesinos. Que votó en gran parte a Cristina. Sí, no mayoritariamente. Santa Fe fue una provincia que importante, la votación. Importante para en Ciudad de Buenos Aires pasó lo mismo, por eso no se entiende. Exacto. Y además, que detrás de las provincias, en el caso de Santa Fe tenemos 362 municipios y comunas, donde tienen un contacto directo con la gente, que hay una necesidad de obras, de servicios, y que indudablemente necesitamos cloacas, en muchos lugares necesitan agua, una mejor calidad de salud, de seguridad, y para eso hace falta recursos. Entonces, y además, perdóname, Santa Fe tiene una particularidad, todavía debe tener comunas demócratas, ¿no? Sí, por supuesto. Debe ser la única provincia de Argentina que tiene comunas demócratas progresistas todavía. Sí, tiene demócratas progresistas. El viejo Natal y otro. La democracia progresista participa en el gobierno juntamente con el radicalismo, el socialismo y la coalición cívica en el Frente Progresista de Santa Fe. Sí, somos parte del gobierno, ¿no? Y como legislador nacional también está
Carlos Favario, que es por la democracia progresista. Me quedan 30 segundos. Estás en la Comisión de Vivienda también, algo que en la Argentina se reclama delitos. ¿Hay viviendas? ¿Se hacen viviendas o es alaraca? No se hacen vivienda y mucho menos sorteando, ¿no? Es decir, llevarlo al azar es realmente es tomarle el pelo a la gente. Se había empezado, incluso con Néstor Kirchner, con el Plan Federal 1 y el Plan Federal 2, muy buenos planes, porque además de la vivienda en sí, incluía todos los servicios. Esto que tanto se pregonó, se abandonó, y la presidenta Cristina de hace varios años no invierte nada en vivienda. Y esto repercute en las provincias, donde realmente con Fonavi, mirá, y me extiendo, Joclén de la Fundación Madre Plaza de Mayo se llevaron más que todas las provincias con Fonavi en un año. Álvarez, te agradezco mucho. Garnet, el antiguo gobernador, ¿devolvió el puente? ¿Todavía no? Están los restos. Están los restos. ¿Y el frigorífico Maciel en qué quedó? También están en situaciones lamentables, ¿no? Pensar que eso fue un hito de Santa Fe. Fue muy importante. Gracias por venir. No, gracias a vos. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando le nombro algunas cosas a Santa Fe, porque es verdad, lo que fue el frigorífico Maciel para Santa Fe, ustedes no se imaginan, los que son de Santa Fe seguramente... Y la industria frigorífica. Los que son de Santa Fe seguramente lo deben recordar. Ni hablar de la famosa historia del puente colgante que el ex gobernador Barnet, vaya a saber qué pasó con eso. En 7 días nos reencontramos, pásela bien, gracias.